Paz y misericordia a todos. Dios me los bendiga. Quiero dedicar esta enseñanza muy especialmente a toda la obra de la Escuela de Santidad, los que forman parte de lo interno, pero quiero abrir este mensaje a todas las personas que quieran verlo, que deseen que les interese y que les pueda hacer un bien profundo. A todo el proyecto de Forja, Escuela de Santidad, todo lo que es Forja Familia, porque hay un área que se alimenta, Forja se alimenta de un área que se llama Doctrina Social de la Iglesia. Esta enseñanza está basada en esa experiencia de doctrina social de la Iglesia. Eh, no podemos hacer un cambio sino cambio de mentalidad. No pidamos cambios si no hacemos cambios de mentalidad. No podemos pedir el cambio del país y nosotros como ciudadanos, como miembros de cada área, de cada familia, de cada institución, departamento, empresa, área de la sociedad, nuestra mentalidad sigue estando un poco eh, corroída, corrompida, con una mentalidad egoísta, egocéntrica. Y no busco el bien común de los otros. Bien común. No puedo pedir un cambio si yo no cambio de mentalidad. Y quiero tocar un tema muy fuerte sobre el bien común. Pero no puedo pedir un cambio si no cambio de mentalidad. Eh, Tocando el bien común, está inspirado el bien común, es doctrina social de la Iglesia, en las citas Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 42 y capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 32. Este proyecto, esta inspiración o esta fuerza del Evangelio habla del bien común, de que las primeras comunidades cristianas todo lo tenían en común y que nadie pasaba necesidad, porque todos ponían las cosas para todos y todos eran beneficiados con las cosas de todos, con mis cosas para los demás, con mi economía para apoyar a otros y nadie pasaba necesidad. Esto parece comunismo, pero realmente el comunismo es una inspiración satánica, eh, salida, por así decir, de una versión negativa del cristianismo. El comunismo es una inspiración satánica, eh, inspirada, por así decir, del cristianismo, pero en una versión demoníaca. Eso es, en resumidas cuentas, el comunismo, el socialismo y todas esas líneas del marxismo. El bien común cristiano es otra cosa, totalmente diferente. No tiene nada que ver con comunismo, no tiene nada que ver con expropiación, no tiene nada que ver con quitarle a los ricos todo para dárselo a los pobres, no tiene nada que ver con una situación como Cuba, una situación como China, una situación como Rusia, una situación como muchos países extremos comunistas, ¿no? Pero la fuerza del bien común que habla de la doctrina social de la iglesia, que es una experiencia muy maravillosa, que yo se los recomiendo a todos, que empezamos a leer, empecemos a estudiar, por favor lean doctrina social de la iglesia. Muy en especial, lean tres encíclicas. Hay una que se llama Popular un Progreso, el Progreso de los Pueblos, en español, escrita por Pablo VI. Hay otra encíclica buenísima, buenísima, de Benedicto XVI que se llama Caridad en la Verdad. Esas dos. Con que lean esas dos, entienden a profundidad lo que es el bien común, el desarrollo de los pueblos. Un proyecto impactantísimo. Bueno, yo quiero hablar de esto que de repente en la doctrina social de la iglesia los papas dicen que parecía que lo que están presentando al mundo. Doctrina social de la iglesia no es otra cosa más que
el Evangelio, los principios de todo el Evangelio, Hechos de los Apóstoles, el Evangelio de Cristo trasladado a la política, trasladado a la empresa, trasladado a la economía mundial de todos los países. Eso es doctrina social de la iglesia. Es una belleza, es una riqueza, es una cosa. Quien empieza a leerlo y se empapa de eso, híjole, es como leer el Evangelio. Es tal cual, es leer el Evangelio, pero en líneas sociales, en líneas políticas, en líneas empresariales, en líneas del progreso familiar, en las líneas de la sociedad, tal cual. Esa es doctrina social de la iglesia. Es estar leyendo como el Evangelio, tal cual, como el Evangelio, como si fuera el Evangelio, pero en esas líneas. Ojalá que esta plática haga que te surja el interés, las ganas de poder decir, híjole, me voy a empapar, me voy a adentrar. Creo que me interesa ese tema que está presentando el hermano Alan, ¿verdad? Para adentrarme, profundizar y hacer un cambio. No podemos hacer un cambio sino cambio de mentalidad. El cambio empieza por el individuo. El cambio empieza por el individuo. Un individuo que contagia a una familia, esa familia contagia a sus hijos quedan arraigados una integridad tal que el hijo de ese individuo, de esa persona, no se deja corromper, no se deja llevar por la corrupción, paga los impuestos tal cual, no compra nunca robado, no compra nunca piratería, paga el IVA, nunca anda pidiendo quítame el IVA para poder gastar menos, no anda pidiendo quítame el IVA, sino se ajusta a pagar lo que es, darle a César lo que es del César, darle a Dios lo que es de Dios. Cuando un individuo, una persona humana, vive sus principios, esa mentalidad y la infunde en sus hijos y en los hijos de sus hijos, un día esos hombres llegarán a una nación. Un día esos hombres llegarán a tener el poder en una nación. Y esos hombres que un día lleguen a tener el poder en una nación, difícilmente se van a dejar corromper por la ciudad. Van a preferir morir, van a preferir dar su vida, van a preferir derramar su sangre ante las amenazas, ante cualquier tipo de situación de extorsión. Van a preferir derramar su sangre antes de ceder. Eso es lo que yo quiero presentarles a todos. No podemos hablar de cambio, ahorita tan famoso y tan crítico y tan fuerte que está la situación de la presidencia en México, ¿no? Con todo este tiempo del 2024, con las candidaturas de Claudia, de Xochitl y de todas esas personas que lo único que estamos es generando revolturas, ¿no? En la gobernatura de Jalisco, igual, ¿no? Tienen que surgir hombres, caudillos, pero caudillos movidos por la fuerza del Evangelio, no por la fuerza del liberalismo, del socialismo, del comunismo, sino por la fuerza profunda cristiana del bien, de la paz, del bien común, de la profundidad. Y esos caudillos tienen que surgir del pueblo, de la sencillez, de la pobreza o desde la riqueza, de lo que sea, pero que tienen que surgir con integridad. Bien pueden surgir como personas ricas, bien pueden surgir desde la extrema pobreza. Pero si esos hombres van fundamentados en una profunda radicalidad de la vivencia de los principios que deben de gobernar a un ser humano, los principios de integridad que no lo deben de quebrantar, que no deben doblarse ante nada, esos hombres a la hora que lleguen a las áreas de la presidencia, de gobernaciones, de instituciones, de lo que sea, no serán doblegados tan fácilmente. Porque realmente es el dinero el que nos corrompe a todos. El dinero, el poder, el tener, el placer. El dinero, el poder y el placer. El dinero, el tener dinero. El poder, el miedo al poder o el querer el poder nos intimida. El placer nos hace pedazos. Mucha gente no prosigue sus procesos por el miedo al poder de las masas, donde a la hora
donde son amenazados, esas personas con una fuerte integridad, son amenazados por los carteles, son amenazados por los que traen todo el poderío. Entonces se cohíben y por ese terrible poder son quebrantados. Ya ha habido muchas personas asesinadas, desaparecidas, intentando armar campañas, intentando metiéndose a la cuestión de gobierno, son amenazados y muertos. Pero es un llamado para ti, es un llamado para mí, es un llamado para todos. Alguien, en alguien debe de empezar un cambio, en alguien, en mí, en ti, en nosotros debe empezar un cambio de mentalidad. Y si quieres hacer que este cambio sea radical, no puedes dar mochadas al tránsito cuando te para y te quitan el coche y darle una mochada de 500 pesos porque te van a quitar el coche y después te va a costar 3,000, 4,000, 5,000 pesos tener que sacarlo y el tiempo que vas a perder. Y prefieres darle una mochada de 500 pesos a tener que pasar toda esa travesía. ¡No! O sea, di no a la corrupción. Cambia de mentalidad, cambia tus procesos, cambia tus dinámicas, cambia tus estrategias. Cambia tus estrategias de economía, cambia tus estrategias de comercialización. Cambia. Busquemos el bien común entre todos. Yo voy a hacer las cosas bien, estrictamente bien, por el bien de mi hermano, por el bien común de mi otro hermano. Por el bien, voy a hacer las cosas bien, por el bien común de ese hermano tránsito, que me paró y que me quiere extorsionar y que me quiere dar una mordida y que me está amenazando. Yo voy a hacer las cosas bien, por su bien de él. Por dejarle una semilla, por dejarle un mensaje, por dejarle una integridad tan fuertemente, radicalmente plantada, que nadie lo va a mover, que nada lo va a mover. O sea, yo tengo que llevar esa experiencia de radical. Pero no podemos hablar de cambios. Si yo no cambio de mentalidad, no cambio. Si nos estamos picando, nos estamos peleando, nos estamos echando en cara, nos estamos aventando todos los errores, nos disgustamos con aquel que me saca la lengua, que me torce la cara, que soy como Yete de Tonalá, nomás me agarran del ojo y me quebro, un sentimiento, no soy capaz de vencerme y de volver a hablarle a esa persona y seguir fraternizando y conviviendo para poder crear buenas relaciones que nos lleven a experiencias maravillosas. Brenda del Río, de repente la acusan por tener alianzas con partidos y uno de otro. Hermanos, pero es que no tiene, el hecho es que ese es su trabajo de ella. Ella tiene que crear alianzas en todos los niveles, en todas las cuestiones de política, alianzas de paz. El Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II, iba a muchísimos países que aunque no le gustara y aunque no estuviera de acuerdo de la forma y el régimen en cómo se vivía, él tenía que llegar a crear alianzas e infundir alianzas de paz para el beneficio del pueblo y de la ciudadanía. Así, nuestra hermanita Brenda de Lea, que hace un trabajo extraordinario. Y se le tacha y se le critica y se le pone como que ya está blandeando banderas para un lado y para otro, como si se hubiera vendido, como si se hubiera corrompido. Y esa mujer ha expuesto su vida con todo lo que está haciendo para entregar su vida y su persona en la sociedad, en la política, en la economía y en esa fundación de los niños no nacidos para darles un ambiente de santidad y un entierro de paz. Es que no, hermanos. El bien común va más allá. No debemos de hablar, de criticarnos, de señalarnos. Ahorita este tiempo de la tecnología, del YouTube, de los accesos a todo esto, está tan fácil estarnos corrompiendo, está tan fácil humillarnos, criticarnos, dar opiniones libres, hablar del Papa, hablar de presidentes, hablar de senadores, hablar de personajes, hablar bien, hablar mal. El chiste es hacer popularidad. Entre más rating, entre más morbo tenga tus videos, entre más morbosidad tenga tu mensaje, es más popular
y gana más dinero el youtuber. Y se ha vuelto una situación viral. Toda esta cuestión de manejar la tecnología, de manejar toda esta cuestión de YouTube y medios de redes sociales. Hoy más que nunca necesitamos comprender que sin un cambio personal, si yo no hago un cambio en mi vida, en mi mentalidad, en mi manejo de economía, en mi manejo de la empresa, en mi manejo de política, en mi manejo de ser ciudadano que vaya a votar, tengo que salir a votar. Y entre medio de tantas confusiones y tantas crisis, tantos males y que tanta corriente que no sabes ni qué hacer ni por quién vas a votar, tienes que salir a votar. O sea, tienes que salir. Tu voto no puede quedar inexistente. Vota. Tú decide qué vas a hacer. Pero ve y vota. Analiza las situaciones, analiza los panoramas, investiga uno y otro, las entrevistas, los combates, los debates políticos. Pero, por favor, no nos podemos quedar estériles. No podemos ser ciudadanos parásitos pegados nada más a una sociedad que estamos consumiendo. No podemos ser ciudadanos que estemos en ese ambiente. Ese cambio es un llamado, es un cambio. No puedo cambiar nada si yo no hago un cambio radical en mi forma de manejarme, en mi forma de vida, en mi forma de familia. Un cambio desde mi familia, desde mi sociedad, de ser un buen padre, de ser una buena familia, una familia con estrictos y profundos valores íntegros. Quiero invitarte a eso, que leamos juntos Hechos de los Apóstoles y pensemos de una manera diferente. Dice, Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 42. Se mantenían constantes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión y en la fracción del pan, en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. No significa que no tienen roces, no significa que no tenían choques, no significa que no tenían fricciones, no significa que no de repente había cosas que no les... Pero vivían la palabra, vivían el Evangelio. Al vivir el Evangelio sabían que había que perdonarse 70 veces 7, había que amarse 70 veces 7, había que soportarse 70 veces 7 y había que no estarse hablando, ni juzgando, ni criticando entre ellos. Estaba claro. No podemos, no lo debemos hacer. Estaba claro, profundamente claro, el Evangelio. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el importe de las ventas entre todos según las necesidades de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Y en el capítulo 4, versículo 32 dice, la multitud de los creyentes tenía un solo corazón. Esta es la parte, nos vamos a pegar un rato ahí. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y un solo espíritu. Un mismo corazón y un solo espíritu. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todos lo tenían en común. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que nadie los consideraba sus bienes como propios. Ojo, no es comunismo. El comunismo te obliga a que tus bienes ya no son propios. Aquí lo que dice es que nadie consideraba sus bienes como propios. O sea, yo no considero mis bienes como míos, aunque siguen siendo tuyos. Ese es el espíritu cristiano, siguen siendo tuyos. La empresa, yo no considero mi empresa como mía, sino de Dios y de todos aquellos que mis utilidades y las utilidades las puedo compartir para los demás. Yo no considero los bienes como propios, sino aquellos bienes que puedo compartir con el resto sin perder el derecho de la propiedad.
sino que el usufructo que hago, que esos bienes puedan producir y multiplicar, los comparto con los demás. Ese es el punto importante. Sino que todos lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de las ventas y los ponían en los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Los que tenían más daban para los que tenían menos. Y los que tenían menos, pues daban su servicio, daban su amor, daban su trabajo, daban lo que ellos podían. Pero los que tenían más, daban más para los que tenían menos. Eso no es comunismo, eso es libertad de poder compartir con los demás lo que tenemos. Bien. Es muy fuerte, es muy tremendo. Debemos tener un mismo corazón. Debemos tener todo en común, por así decirlo. Tener en común. Buscar el bien común. ¿Cómo voy a buscar el bien común? ¿Cómo voy a buscar el bien común? Tenemos que pensar con una mentalidad diferente. En los pueblos pequeños, vámonos pensando así, velo así de esta manera. En los pueblos pequeños, como un municipio, aquí mi pueblo es Zacualco de Torres, hay empresas que no son del pueblo. Hay empresas que son del pueblo. Hay abarroteras que son cadenas internacionales y hay abarroteras que no son cadenas, que nada más es una abarrotera del pueblo. Y hay changarritos de la esquina. El bien común me enseña a que si voy a comprar yo a una abarrotera nacional, internacional, también tengo que comprender que esa abarrotera, esa cadena de mercado, esa cadena de supermercado, está invirtiendo en mi propio pueblo de Zacualco de Torres. Y que no nomás invierta pensando ella que ya está invirtiendo y le está dando empleo en su supermercado de cadena internacional, le está dando empleo a 50 empleados. Y esos 50 empleados ganan sus 2,000 pesos. 5 por 2, 10. Son 100,000 pesos semanales que se quedan inyectados en mi pueblo. 100,000 pesos. El impuesto que paga en el municipio y fuera de eso, todas las demás utilidades, el dinero se los lleva la empresa. Todas las demás utilidades, el dinero se las lleva la empresa al extranjero. O a invertirlas en otras empresas y seguir haciéndose millonaria. El bien común piensa diferente. El bien común piensa, bueno, me voy a beneficiar un poco, voy a comprar en el supermercado de cadena nacional o internacional, pero también voy a ir a comprar en la tiendita de la esquina y también voy a ir a comprarle a la abarrotera grande del pueblo de Zacualco, porque yo sé que si inyecto dinero ahí, inyectan aquí en aquellas abarroteras del pueblo, ese dinero queda circulando como un bien común en el propio municipio. En el propio municipio. Cuando mi mentalidad cambia, por ejemplo, nosotros, sus servidores, nosotros, la obra Monte Sinaí, a través de la asociación civil, el proyecto se llama Raíz del Monte, vendemos queso, huevo, lácteos, vendemos champú, jabón, vendemos cuestiones cosméticas, algunas cuestiones de cosméticas, como jabón, un jabón premium para lavar ropa, es premium, un jabón más comercial. Vendemos todos esos productos. Voy a poner un ejemplo. Entonces los mismos de la obra, que estamos en la obra, que somos unos, pónganle que seamos 100 hermanos de la obra, ¿no? Que estamos más cercanos, más fuertes, más unidos, más apapacho, más abrazo. Y aparte, muchos otros de ustedes, ¿no? Y nosotros en la obra, que estamos vendiendo eso, algunos que estamos de lleno, o que a algunos se les da sueldo, y ese hermano que se le da sueldo, ¿qué quiere? Sus 2,000 pesos, sus 3,000 pesos. Se le da sueldo y en vez de comprar su queso en la obra, va y compra su queso en el supermercado.
En vez de comprar su huevo en la propia obra, va y compra su huevo más económico porque le da economía. En vez de comprar su champú dentro de la obra o su jabón dentro de la obra, va y compra jabón, champú y todo lo demás fuera de la obra. Eso, específicamente eso. No hay un cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad está en que yo comprenda el progreso del bien común. Yo me beneficio con productos de calidad, yo me beneficio con productos de alto nivel, en champú, jabón, lácteos, todo eso con alto. Yo me beneficio, pero al mismo tiempo beneficio. Beneficio un proyecto que es una asociación civil. Hemos fundado una asociación civil para poder vender productos y artículos para recaudar fondos. Eso es lo que se ha constituido. Se llama Comunidad Fuego en el Espíritu, la misma que está construida la Casa de los Viejitos, la misma Comunidad Fuego en el Espíritu. Pues estamos vendiendo todo ese tipo de productos porque es legal. Las asociaciones civiles tienen algunas maneras de recaudar fondos, varias maneras de recaudar fondos, y una de sus formas de recaudar fondos es la venta de productos, la venta de artículos sin fines de lucro. Lucro es a personas individuales, a mí, o a personas, a individuos. No, la venta de productos dentro de esta obra es para los fines de la obra, para ayudar Casas de Simeón, ayudar Montes de Sinaí, ayudar al proyecto de forja de las familias para construir las casas y ayudar a recibir familias de retiro y se puedan trabajar. Pero a eso me refiero. A eso me refiero, mis hermanitos. O sea, el bien común está en beneficiar para afuera y beneficiar para adentro. Traemos un lema fuerte de hacer productos de calidad en champú, en jabón de mano, jabón de cara, jabón para ropa. Es un proyectazo, un proyectazo muy bueno, muy hermoso. A las capacitaciones que se han ido a ciertas industrias donde trabajamos y que nos han capacitado para algunos productos que hemos sacado, vamos y les decimos, necesitamos elaborar este producto con este nivel de calidad. O sea, nivel de calidad 100% natural y ecológico. Y los químicos de ese lugar que nos han dado las capacitaciones nos han dicho, es que ustedes son los únicos que piden eso. Toda la gente, la mayoría, todos, ustedes, o sea, nosotros, Fuego en el Espíritu, la Comunidad Fuego en el Espíritu, por la cuestión de champús, jabón y todos los artículos, desodorante y todo lo que estamos sacando, ustedes son los únicos que piden eso. Porque todos los demás nos piden lo más económico que pueda salir, lo menos que pueda gastar para poder ganar más dinero. Eso es su mentalidad. Nosotros en la obra traemos la mentalidad de dar un buen producto para que llegue en una calidad extrema, para que aquel que lo compra, aunque el champú no lo va a comprar, quizás voy a agarrar más barato, pero sabe que compra calidad. Pero más que comprar calidad, tu mentalidad está, fíjate bien, ese es el bien común, ese es el bien común. Tu mentalidad está que aparte de recibir ese nivel de calidad, estás aportando a un proyecto de alto nivel y de alto impacto. Casa de ancianos, que se gastan 150,000 pesos mensuales. Montes Sinaí, que damos retiros gratuitos. Y Proyecto Forja, que se encierran familias por 2 semanas, por 15 días, hacemos 4 al año. Gratuitos. O sea, estamos aportando a un gran impacto. Por eso en el amor quise poner este ejemplo de impacto. Somos un proyecto que se apoya a través de eso. Pero aquellos que estamos más cerca de la obra, esos 100 que te acabo de mencionar, y que de esos 100 solo compraran 50. ¿Dónde están esos otros 50 hermanos que aman la obra, que están en la obra, que quieren la obra, que trabajan dentro de la obra, que sirven en la obra, que hacen apostolado dentro de la obra con mucha fuerza, pero que no consumen ningún producto que la obra vende, ni libros, ni consumo de ninguna cosa? ¿Dónde está esa mentalidad? Este ejemplo que te acabo de dar, este cuadro que te acabo de presentar, quiero que lo traslades y lo lleves a la situación crítica que México pasó. Yo recuerdo, mi papá fue agricultor, y me recuerdo cómo mi padre, con cosechas en el año 80,
80, 90, antes de que empezara la solidaridad y libre comercio, en los años 80, mi papá llegó a poder comprar y construir. Pudo con sus cosechas de tierra, pudo comprar terreno y casa. Solo con las cosechas de sus tierras. Llegó el libre comercio, la libertad y la desmenuración, y no hay regulación y no hay medida y no hay un orden que regule a los productores, porque los que se llevan más potencia y más ganancias son los intermediarios, no los productores, no los primarios, sino los intermediarios, los que son los que hacen la ganga. Si tú sacas un producto, un jitomate, tú agarras un jitomate y lo sacas al mercado y lo vendes al mercado de abastos, ese jitomate te costó a ti producir ese jitomate. El kilo de jitomate que te costó 10 pesos. Pero ahí en el mercado de abastos te lo van a pagar a 15. Pero ellos lo van a vender a 30 pesos. O sea, imagínate la terrible descompensación que es eso. Y estoy hablando del mercado mexicano. Solo hablo del mercado mexicano, donde no hay algo que regule, que le dé valor al productor, que le dé valor a aquellas personas que se matan horas y horas produciendo aquello que tiene mayor valor. El país se viene en crisis. ¿Quiénes son los únicos que están progresando? Los que tienen fuertes capitales para aprovecharse de aquellos productores, bajos productores, para que ellos hagan las fuertes inversiones y darles valor agregado a todas esas cosas. Pero así como está eso, yo trasladé. Ahorita un campesino no sobrevive si no le dan valor agregado a sus tierras. Un campesino con una tierra de 8 hectáreas intentando sembrar con su tractorcito y no tiene agua y no le puede dar más valor a lo que produce y tener vaquitas y producir de esas 8 hectáreas algo para darle envasado, embotellamiento, comercio. Es terrible. Es terrible, no se puede. Esas son las cosas del bien común. O sea, busquemos, el buscar el bien común es una regulación de reglas de comercio, de reglas de políticas, de reglas de capitalismo, de reglas de venta, de reglas de compra, todo un espíritu que va regulando y va reglamentando un progreso equitativo justo para todos. No solamente para los que están arriba, sino para los que están arriba, en medio y abajo. Porque aquí en la palabra de Dios dice que nadie pasaba necesidad. Ese es el proyecto del bien común. Con esto que yo acabo de explicar sobre el bien común y el trabajo que nos está invitando a hacer Dios ante el mundo que estamos viviendo, yo te voy a pedir que te enamores de Doctrina Social de la Iglesia, que la conozcas, te empapes, pero que ese bien común primero lo lleves a tu casa. No podemos hablar del bien común, no podemos ser candiles de la calle y oscuridad de nuestra casa. Vamos a hablar de un bien común primero con el gobierno de mi propio hogar. Con el gobierno de mi propio hogar. ¿Cómo puedo estar pidiendo un gobierno equitativo, justo, íntegro? Un gobierno que se preocupe por mis derechos si yo ni siquiera puedo cumplir mis deberes, mis obligaciones en mi pequeño gobierno núcleo familiar? Es contradictorio. Es contradictorio. Si yo mismo no puedo cumplir mi gobierno de mis obligaciones y mis deberes con mi propio núcleo familiar, ¿cómo soy capaz de pedir y estar reclamando y exigiendo los derechos que ni siquiera deberes puedo cumplir? Llévate el bien común a tu casa. Llévate esa mentalidad de bien común a tu propio hogar y ve empezando un cambio de mentalidad de tu casa. Y ve infundiéndole a tus hijos, y a los hijos de tus hijos y a los que te rodean en tu casa un nivel de integridad extrema. Un nivel de integridad de otro nivel. Paga la luz, paga los recibos de agua, paga todas las cosas por mínimas que... No puedo pagar porque no tengo dinero. Deja de tomar Coca-Cola. Deja de tomar Coca-Cola. Deja de tomarte las chelas. Deja de gastar dinero en cosas inútiles y paga tus obligaciones y paga tus deberes. Entonces así podemos hacer que nuestro cambio sea radical en mi propia familia, en mi propio núcleo integral. Y de ahí pueden hacer un cambio impactante para la sociedad y para el mundo.
¿De qué otra manera puede surgir un cambio para mi México, para tu México, para nuestro México y para nuestra humanidad? No hay manera de poder hacer un cambio. No hay manera de poder hacer un cambio. Si ese cambio no viene en mi vida, si ese cambio no viene a mi mentalidad, ¿cómo puedes pedir cambios si mi mentalidad sigue estando igual de atorada, atrofiada, engreída, orgullosa, soberbia, altanera, reclamadora, egoísta? No las pide para mí. El cambio es: yo voy a dar lo que me toca. Bien dice la palabra: dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Bien lo dijo también la palabra de Dios cuando le dice a los obispos. Cuando se refiere en la palabra de Dios, así se refiere a los obispos en la antigüedad. Dice que sean casados con una sola familia y que sepan gobernar bien su casa. Porque si no saben gobernar bien su casa, no podrán gobernar la iglesia. Así lo dice. Entonces, ¿cómo yo puedo exigirle a mi sociedad, a mi presidente? ¿Cómo le puedo exigir a los partidos políticos? ¿Cómo le puedo exigir a las instituciones, a las eras corrompidas, si yo me presto a la corrupción? Si yo no sé sacrificarme, no tengo autodominio para saber esperar en la fila el turno que me corresponde, sino que meto mochadas y pago citas por abajo del agua para que me brinquen y me lleven adelante. Si yo hago eso, no estoy respetando los procesos. El RAM, Registro Agrario Nacional, afuera hay carteles que dice: por favor, las citas son gratuitas, no se deje vender por los coyotes. Y afuera del RAM, Registro Agrario Nacional, están todos los coyotes que te pasan citas, que te agarran citas. Tú pagas 2,500 por una cita y si la cita te la iban a dejar en un mes, te la avientan al día siguiente. Pero es que traigo prisa. No, es que no puedes vivir de prisas. Es que si todo el tiempo vives de prisas, vives bajo corrupción, vives bajo la falta de principios. Si todo el tiempo vives bajo las prisas, vivimos bajo el quebrantamiento de un montón de cosas que vamos a estar haciendo siempre y vamos a estar cayendo en la bola de fuego, en la bola de nieve que me envuelve, crece y es inevitable. No puedes hacer eso, no debemos hacer eso. Pero eso son cosas muy pequeñas. Eso estamos hablando en cosas pequeñas. Si yo no soy fiel en las cosas pequeñas, ahí tú no eres fiel en las mordidas, en la corrupción. Si tú caes en corrupción, si tú caes en lavado de dinero, si tú caes en evasión de impuestos, tú estás cayendo en evadir los impuestos. ¿Cómo puedes pedirle a un presidente de la República que gobierne correctamente, que sea íntegro en su gobierno, que haga las cosas con justicia, si solamente tenemos lo que nosotros sembramos, vivimos todos los días en nuestra nación? Aférrate, lo que te invito, aférrate a la integridad, aférrate a la rectitud, aférrate a la integridad, aférrate a la rectitud. Cierro con un chiste por ahí que me contó una hermanita ahí, buenísimo, hablando de honestidad e integridad, para que comprendas la dimensión y visualices la grandeza de este proyecto de cambio de mentalidad. Cuentan que había un hombre que llegó a un hotel y llevaba a su mujer al hotel y le dieron un cuarto que acababa de ser desalojado de otra persona. Y cuando él llegó, sin que se dieran cuenta, ese hombre con su mujer encontró un maletín. Lo abrió y encontró el maletín lleno de dinero. El hombre lo cerró, lo toma, se baja, va con el recepcionista y le dice: oye, discúlpame, ¿me puedes dar el nombre de la persona que estuvo anterior a mí? No, es que no puedo, es algo privado. Démelo, por favor, se le olvidó algo muy importante y necesito contactarme con él. Lo contactaron, le hablaron, contestó el señor, le dijo: discúlpeme, señor, ¿de casualidad usted no dejó un maletín en tal hotel, en tal recámara? Sí. ¿Y qué contenía? Le pregunta este hombre. Dinero. Dice: señor, aquí está el maletín en mis manos, está en mi posesión, por favor, hágame favor de pasar por su maletín para que lo recoja. Entonces aquel hombre rico, se quedó impresionado del nivel de integridad, del nivel de rectitud, del nivel de honestidad de ese hombre, del nivel de honestidad se quedó.
sorprendido. Entonces el hombre del dueño del maletín trajo periodistas, televisión, cámara y todo, y estaban encima de, oiga, por favor, déjenos entrevistarlo, es que este acto tan grande que acaba de hacer usted, la verdad, esto es fuera de serie, ¿cómo es posible? Un nivel de honestidad no es tan fácil de encontrarlo. Entonces le estaban insistiendo a aquel hombre con su mujer ahí, ¿verdad? Y entonces le dice el señor, le dice el señor que encontró el marido, no, por favor, no, televisión no, cámaras no, entrevistas, nada. Lo que pasa que ella no es mi mujer. Hermanos, y así vivimos en México. Somos honestos en unas cosas. Presumimos de ser honestos en algunas cosas. Pero presumimos de ser rectos en algunas cosas. Nos jactamos en unas áreas. Pero revísate. Revísate en todas las áreas de tu vida. Si coincide, si eres congruente. Ese hombre aún era honesto en entregar el dinero, pero no fue honesto con su propia mujer, porque le estaba siendo infiel a su propia mujer. Revísate. Tú mismo revísate en otras áreas de tu vida, en otros sectores de tu vida, de tu mentalidad, de tu pensamiento, de relaciones con otras personas, de juicio, crítica, murmuración. Revísate en integridad, en rectitud, en la empresa. Revísate con tus empleados, revísate con tu empresa. Revísate si verdaderamente es compatible esa área de integridad que la cual a veces presumimos con el resto de nuestras vidas. Te invito. No puede haber un cambio en mi país, en mi sociedad, en mi empresa, en mi familia, si no tengo un cambio yo de mentalidad. Hagamos las cosas diferentes. Empezamos a hacerlas desde hoy. Tú puedes. Dios te bendiga. Trabajemos todos por el bien común.